Yo primero me formé en geografía, digamos, empecé a estudiar geografía en la UCR antes que meterme en audiovisual, aunque siempre sabía como que me quería meter en cine. De hecho, geografía fue como mi segunda opción en la U, em, pero desde el segundo año, algo así de la U, empecé como a meterme en el canal de la U, en el centro de imagen de línea y tal. Entonces empecé como a desarrollar también cortometrajes, sobre todo documentales. Y pues empecé como más por ese mundo, como por el mundo del documental y el tema de la geografía también unido a que siempre en mi familia, sobre todo por medio de mi papá, que tiene una revista también que se llama Surcos, eh, el tema del trabajo con las comunidades siempre estaba como muy presente, como casi que desde niño. Em, no sé, viendo a mi papá y también a mi mamá, o incluso a mis tíos, su trabajo en comunidades y tal, entonces como que eso de alguna forma se le impregna a uno, pero también lo llena de alguna forma de responsabilidad, no porque uno sea el responsable de llevar la historia de tal o X comunidad, sino porque cuando uno habla sobre una comunidad o a través de una comunidad, pues uno tiene que ser muy responsable, ¿verdad? De cómo se cuentan esas historias, qué es lo que está contando y tal. Entonces, un poco por ahí nace el puente, ¿verdad? Como un trabajo en comunidad a través del arte, en este caso a través del cine, gracias a un proyecto que estamos desarrollando que se llama Jaguar, que es una película que queremos hacer en la península de Osa, está en pleno desarrollo y que toca dos temas principales, em, que es la cosmovisión Nove, porque los Nove es la comunidad o ¿cómo se llama? El territorio indígena presente en esa zona geográfica del país, son los Nove como tal. Entonces, cuando decidimos hacer la película ahí, pues, y que ya va a tratar temas indígenas, entonces decidimos entrar en contacto con la comunidad Nove, quienes nos recibieron súper bien. Bueno, la otra temática de la peli tiene que ver con una cuestión ambiental también, ¿verdad? Y de la naturaleza. Em, pero bueno, el foco está muy puesto como en la cosmovisión de ellos, entonces el trabajo en la comunidad ha sido como bastante fuerte, hemos intentado que sea de la forma más responsable posible, también siempre como entrando en contacto con la comunidad a través de las formas, perdón, que ellos creen que debe ser, que es a través del mayor de la comunidad o el cacique. Entonces, por dicha, hemos tenido como em, herramientas y también contactos, redes que nos han permitido o que, sí, acercarnos a estas personas. Digamos, ya hemos estado en contacto con Don Eusebio, que es el cacique o el mayor de la comunidad de Alto Laguna, de Osa, de la península de Osa. Y también recientemente ya también hemos tenido contacto directo con otros caciques, como el de la Casona de Cotobruz y tal. Entonces siempre es mucho de sentarse con ellos y escucharles, digamos, más que uno llegar a hacer una propuesta o tal, es más como escucharles, escuchar sus historias, qué es lo que quieren decir, entonces, a través de uno de la herramienta del cine, qué es lo que puede hablar, que ellos también estén de acuerdo con que uno hable. Em, entonces, así surge el puente de conversaciones con don Eusebio, que nos ha contado ya un montón de historias. Muchas son historias como que tienen un principio y un fin y que son propias como de su cosmovisión, eh, por lo tanto que vienen de cientos, digamos, de siglos para atrás, y hay otras que son un poco más de contexto actual, pero que siempre las terminan como combinando con esa cosmovisión. Entonces, un poco de eso es el puente, como que él contó una pequeña historia en una visita que fue la más reciente en enero. Em, él contó una pequeña historia, entonces yo ahí le pedí permiso a él para adaptar esta historia con algunas cosas, ¿verdad?, de narrativa y tal, que uno podía poner y manteniendo también como esa cosmovisión de él que viene explicado un poco en el texto. Eh,
Sí, entonces así fue como nació más que nada el puente. Y, y bueno, también espero que en algún momento lo pueda. Yo le he hablado otras veces con Don Eusebio de cómo es la historia, pero él no la ha visto como publicada y tal, entonces espero que también en algún momento él la pueda ver. Y luego, eventualmente, también la idea es que se convierta en una obra audiovisual, una obra cinematográfica. Este texto realmente es lo que se llama en cine un tratamiento. Entonces, siempre en el cine, en el lenguaje audiovisual, hay muchas formas de escritura. A mí me gusta mucho escribir, pero casi siempre mi escritura, mi forma de escritura ha sido lo que yo aprendí mejor a escribir, por lo menos en técnica, que tiene que ver con guión. Entonces, el tratamiento es como el paso previo a un guión, aunque, como les digo, en cine estos métodos no están escritos en piedra e incluso uno puede escribir un guión antes de un tratamiento. En este caso, yo decidí primero escribir un tratamiento, entonces, por eso los diálogos vienen como vienen y por eso intento, por lo menos, intenté que hubieran como muchas imágenes, tanto sonoras como imágenes visuales en el texto. Entonces, a través de eso pensé que estaría lindo que pudiéramos presentar aquí como a cámara alguna imagen, pueden dibujarla en este momento, pueden traerla de sus casas o tal vez algo incluso que tengan en el celular. Se me ocurre que también incluso pueden ser sonidos que le remita al puente, al texto, y hablar de por qué esa imagen, sea sonora o visual, les está recordando cómo lo pudieron leer, lo que sintieron cuando leyeron también el texto. Bueno, sí, voy a empezar yo de hecho, porque hice aquí como un cambio que me cambié de camisa, porque me puse como, ¿sabes qué? A ver ahí. Me puse esta camisa que me regalaron la última vez que fui ahí a territorio y tiene estas, ¿verdad? Estos triángulos que es muy característico de las nove, eh, que bueno, tiene como varias significancias para ellos. Yo no me voy a poner a decirles aquí ahorita porque sería un toque irrespetuoso, siento yo de alguna forma, como no sabérmelas del todo bien, pero tiene que ver con animales también, ¿verdad? Y también con una cuestión del triángulo de la vida, ¿verdad? Como decir, una triada. Y bueno, también la camisa, digamos que es muy típica como para usar como en el campo, como para trabajar fresquito y así, que, que bueno, ellos obviamente son Don Eusebio, que es el protagonista de Puente, eh, es una persona también que trabaja en el campo, trabaja la tierra, entonces, pues tal vez eso es como lo que más a mí se me viene siempre que pienso en el puente, como el trabajo de él, tratando de estar siempre como por su comunidad, construyendo un puente, digamos, yendo siempre a hacer los mandados que tenga que hacer, organizándose, como que es una persona trabajadora en su totalidad. Entonces, sí, por eso como que ahí tenía la camisa a mano y pienso que era como una buena apertura. Em, y sí, pienso que ese es como el personaje también, como esta persona siempre como que está trabajando y tratando de hacer como lo mejor por su comunidad, sin importar como otras cosas. Y bueno, no sé quién querría ahí mostrar una imagen. Yo puedo compartir la mía, Alexandra. es un garabato, perdón, eh, pero no sé si se ve mucho, Ujú, eh, porque yo creo que mucho de lo que a mí me encantó de esta obra desde la primera vez que la leí, y luego todas las veces que la he leído después, eh, es como esta sabiduría que hay sobre los momentos de transición, o sea, y que se representan muy, o sea, tanto a nivel conceptual como a nivel territorial, ¿verdad? Como estos lugares de paso, esos lugares que conectan una cosa con la otra, o que dividen una cosa con la otra, o sea, como que todo el concepto de umbrales, conectores, transición, me pareció como uno de los elementos más interesantes de la obra. ujú. Sí, sí, yo creo que también, bueno, eso es muy geográfico, creo yo, también como la transición, de hecho, como que Costa Rica, y creo que gran parte de eso es lo que pasa en la península de Osa,
es como un lugar de transición, o sea, no solo de especies, por el movimiento que se da de un lado para otro, ¿verdad? Del norte para el sur y también en ocasiones de oeste para oeste o de la montaña para el río, de la montaña para la costa. Eh, También de personas, digamos, es una zona que ha habido mucha migración. Los Nove no estaban ahí, digamos, no estaban ahí como hace siglos, no es que estaban en la península, de hecho la península nunca estuvo como habitada como un asentamiento per se, sino hasta hace pocos siglos, digamos. O sea, no pasa como podríamos decir otros asentamientos en otras zonas del país, ¿verdad? O de la región de Centroamérica. Pero bueno, finalmente ellos son los que se asentaron ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna forma también transicionaron en el espacio, la cuestión climática también. Y luego todo eso va a dar con una cuestión también de la cosmovisión que tienen ellos, ¿verdad? De que no ven tal vez la vida de la forma occidental como la tiene uno, o, sí, como la tiene uno vista, em, sino que creo que logran, tal vez a través de su trabajo en el campo, sus vivencias en el campo, em, tener como otro tipo de concepción entre la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces creo que eso es como un punto también importante de la historia. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver. Yo en realidad es que esto en realidad es como la cerca que se estaba construyendo y bueno, que puse libertad, eh, ¿cómo dice? Protección sin libertad, ¿ok? Porque creo que, a ver, todo fue increíble, ¿verdad? La historia, pero creo que eso fue lo que tal vez como que llamó más mi atención en el hecho de que como una población o no sé, un pueblo, como se pueda llamar, em, se ven amenazado ni siquiera tanto por el tema vamos a ver, de la parte de la culebra y todo esto, sino más que todo por esa barrera que pensaron poner, o sea, que estaban construyendo y que cómo eso llega o sea, en mi mente pensé como que cómo eso llega a repercutir en ellos y cómo entenderlo, ¿verdad? Eh, unas personas que viven tan allá metidos en la montaña, con su encuentro con la naturaleza y con los animales y todo, que ven el tema de una mordedura de culebra tan normal probablemente, y que para mí, leyendo esto fue lo que me representó como más, ¿cómo se dice? Más amenaza, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, por eso creo que lo dibujé así, de esa Ujú. manera, como protección sin libertad. Ujú. Sí. Sí, gracias, Sofía. Sí, el tema también es muy interesante, sí, el tema del portón, que a veces, como que pensamos aquí en San José, que si no tenemos portón en la casa se nos van a meter, y bueno, lamentablemente sí, digamos, pero ya es como que viene siendo una construcción social desde hace muchas décadas que, que no podemos evitar, ¿verdad? Podríamos empezar a intentar evitarlo y creo que muchos están como en ese camino de otro tipo de organización comunal y tal, como para que nuestros pueblos sean más seguros, sin recurrir a cuestiones violentas o amarillistas. Pero bueno, siempre lo del portón es como una... Yo me acuerdo que yo crecí aquí en Sabanilla, que ahora le contaba a los chicos y a las chicas, bueno, a Pablo y a las chicas, que vivíamos en una casa, me acuerdo que solo tenía un portón de madera así, que era como de 1 metro, y nunca se nos metieron a robar. Me acuerdo que una vez hay una señora que caminaba en las calles y creo que vendía cosas, y una vez esa señora lo botó el portón, y yo estaba con mis hermanas y nos asustamos un montón porque uno de chiquito pensaba que esa señora le iba a hacer algo a uno, así. Y bueno, al final no pasó nada. Fue como el único evento como en 15 años que pasó algo, a pesar de que solo había un portón y estábamos aquí casi por el centro de Sabanilla. Eh, y luego nos mudamos, me acuerdo, a otro barrio de Sabanilla, Carmiol, a una casa totalmente con verjas y tal, encerrada. Y me acuerdo que como al mes, así, como al mes, salimos y se nos metieron a robar.
y dice, se nos llevaron un montón de cosas a toda la familia. O sea, después de 15, 16 años que nunca se han metido con ese portoncito, y luego sí, esas verjas, y se metieron al toque. Y bueno, y allá en el campo usted no ve portones en ningún lugar, entonces por eso para don Eusebio me contaba que para él era absurdo y que él creía que eran las personas de abajo, los blancos, ¿cómo se llaman? Los terratenientes, los finqueros, los que querían poner ese portón como digamos, como, con otros intereses. Entonces sí, sí, eso del portón es todo un tema. Y las puertas que nos cerramos a nosotros mismos, ¿verdad? Tanto en la vida como en la sociedad. Ujú. Yo también hice el portón, pero mi portón, bueno, voy a acercarlo. En realidad, Dice algo, perdón. sí, perdón, dice asombro, es que es al revés, ¿verdad? Asombro, ok. Asombro. En realidad eso es como una mezcla de lo que yo sentí cuando leí el relato, que en realidad fue como muy bonita, muy bonita experiencia porque yo una vez tuve la oportunidad de estar en Alto Laguna y donde don Eusebio, Ujú. y entonces como que todas las imágenes se me venían a la cabeza mientras leía el cuento, entonces, y me sorprendió porque no sabía que eso iba a pasar, o sea, no sabía que el relato era como de un lugar que yo conocía. Entonces eso como que me causó mucho asombro y después también pensé como en esa imagen que tengo como muy presente, que eso fue hace años ya, pero como de ver el río, ¿verdad? Ujú. Que es en teoría Ujú. y como la selva, ¿verdad? Un puros Ujú. garabatos, pero bueno. Y entonces me acuerdo de esa imagen como de que ves el río, este río gigante, y, y después el camino para subir a Alto Laguna, ¿verdad? Ujú. Es como muy, muy claro, así como un camino y el río. Entonces me imaginé ahí perfectamente cuando leí el relato el portón y yo decía, qué loco un portón ahí a la par de ese río gigantesco, ¿verdad? Y como Ujú. bloqueando ese camino anaranjado, que es que la tierra es como anaranjada ahí. Eh, Ujú. que me parece como, bueno, que en el relato tiene un valor como, me gusta como eso que hablabas antes, como de que es una barrera mental también, ¿verdad? Hay como Ujú. una barrera mental y hay una barrera como influenciada por el miedo, un miedo que en realidad no significa nada, como decía Sofía, a la par de una mordedura de una serpiente, ¿verdad? Pero Ujú. también como, eh, sí, como este poder de bloquearnos nosotros los caminos que tenemos para vivir, digamos, que es Ujú. muy metafórico, el portón en realidad me pareció. Y digamos, como que siento que el camino en que lo llevaste, digamos, como de que fuera una historia que me imagino que tendrá como tus aportes, digamos, en cuanto a lo que pasa, digamos, en la Ujú. historia. Eh, digamos que se conectaba muy bien, como que uno podía sentir dónde estaba la parte mística, pero al mismo tiempo la parte como humana del momento que todos estamos viviendo, además. Ujú. Entonces, sí, ese sería mi Ujú. comentario. Gracias, gracias, Caro. Sí, dice, yo creo que uno no, inevitablemente también siempre escribe a través de uno mismo, o sea, yo no veo forma en que uno no pueda también como poner su propia, no sé si vivencia o también ideologías en lo que uno escribe, por lo menos a mí me pasa eso, que siempre va a haber algo de uno o también de repente algún personaje o algún detalle. Entonces también la cuestión política creo que es muy importante en el texto. O sea, sabemos que siempre todo es político, ¿verdad? Y toda acción, pero sí que está como, creo yo, por lo menos de mi parte, lo quise como marcar. eh, Siempre muy a través del portón, pero también está como la cuestión esta del virus, ¿verdad? Entonces está todo este contexto. em, que a veces en todo esto que hemos vivido ya 2 años y medio, pues se nos olvida también dónde están las raíces y tal. Yo igual soy una persona que o sea, yo tengo 3 vacunas y tal, pero, cuando uno va justo a estas comunidades y así, pues es cuando uno, por lo menos a mí me pasa, termina recordando de dónde realmente puede estar eh, alguna forma de sanación, no solo física, sino también espiritual y mental.
y creo que siempre es como más cercano a la tierra, o sea, definitivamente siempre va a ser más cercano a la tierra, cualquier sanación. Yo creo que eso es como muy importante, por lo menos en mi vida, y creo que en la vida de ellos, no, ellos lo manifiestan todo el tiempo, de todas las formas. Entonces, y Don Eusebio lo hace así. Y sí, bueno, si quieren continuamos para dejar ahí. Pero sí, la cuestión política es muy importante también, que va unido con lo geográfico también, con todo lo paisajístico, siempre. No sé si Pablo o Sí, Norma. yo puedo compartir mis dibujos, a ver si se ven. Ujú, Dice como el camino de la moto, ujú, esa escena con la que abren, me parece, es algo como que se me quedó grabado. También el perro viendo, negro viendo a través del bosque, ujú, ¿verdad? Y la niña y la culebra. Esa escena como que me recuerda mucho a estar allá, digamos, como en la península, esta cuestión de andar como en transporte informal. Ahí hice el maecillo con el casco, pero iría sin casco, obviamente. ujú, Eh, o sea, como toda la cuestión remota, ¿verdad? De cómo vive esta gente y lo tedioso que es una cuestión administrativa como eso, ¿verdad? El portón, pero tienen que transportarse hasta Golfitos. Eso es un viaje de un día entero, digamos, ujú, para Don Eusebio. Es todo un día perdido y tal vez una mitad del siguiente. O sea, es casi un viaje que planean para hacer otro montón de mandados porque vienen en condiciones muy, o sea, muy difíciles, digamos. En ese sentido, lo que es muy fácil para nosotros de repente ir a la municipalidad, no sé. ujú, Entonces, ahora querés ponerle otro obstáculo más, ¿verdad? A esa dificultad, ¿verdad? Que hay y es un obstáculo que posiblemente viene también como está muy sutilmente ahí agregado en el guión. Es una cuestión que de repente ni siquiera va a beneficiar a la comunidad, sino a gente de afuera, ¿verdad? Gente que quiere lucrar a través de, no sé, tener ganado encerrado ahí o tener algo, ¿verdad? Que no ujú. permita el paso. Entonces es como esa escena que me recuerda a esas, y solo llegar a Alto Laguna, es un viaje de Puerto Jiménez, Ujú, ahí, o sea, y ellos tienen que, para cualquier trámite, ir hasta Golfito, y cualquier decisión así, que este nivel político, tienen que lidiar allá. Si no lo pueden solucionar entre ellos, tienen que ir hasta allá. También habla como de esa división que hay entre ellos, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? ujú, Que también es algo como que de repente uno idealiza, ¿verdad? Ah, todos los indígenas piensan igual y piensan lo ujú, mismo y van a estar de acuerdo con todo lo que tenga que ver con la ecología. Y no es así. Son ujú, gente tan diversa como cualquier otra persona, cualquier otro grupo humano. Entonces como que también está ahí, ¿verdad? Y eso uno lo se da cuenta cuando uno está en esos lugares, que hay rivales, hay adversarios, hay gente que piensa muy distinto a otro. Hay también consenso, ¿verdad? Y a veces no. Sí, es muy importante lo que decís, Pablo. O sea, sí, de alguna forma uno intenta ponerlo en el texto, espera también uno que se pueda entender y si no también, pero que a pesar de que uno tiende a idealizarlos y todo el mundo tiende a idealizar a las comunidades indígenas y tal, lo que decís, digamos, no quiero ser redundante, pero sí me parece importante. O sea, tienen un montón de problemáticas, entre ellos, como cualquier otra comunidad, también puede existir violencia, existe machismo, mucha gente no se pone de acuerdo con algunos temas, algunos entonces terminan arreglándoselas con los finqueros, mientras los otros terminan cuidando el territorio. Uno por allá termina en la ADI, qué sé yo, podría decir un montón de cosas que tal vez no vienen al caso, pero digamos que es todo un universo también, ¿verdad? Es toda una cuestión social como con muchas aristas, bastante compleja, mucho más compleja de lo que podríamos entender, aunque uno estuviera ahí décadas, digamos, viviendo
ahí cercano o algo así, o teniendo contacto siempre cercano y directo, creo que uno no lo va a entender esa complejidad. También pasan los otros territorios, como en La Casona o en Burica, los otros territorios no. Por ejemplo, ahora en La Casona, los compas nos decían que sí, que ellos no tienen tantos problemas con territorio como lo tienen en Salitre, ¿verdad? Comunidades Bribri o comunidades también de Terra, en Terra, o cerca de Boruca, que han habido hasta asesinatos y todo, que los conocemos aquí todos. Eh, pero ellos tienen también rivalidades con los Terra, tienen rivalidades con los Bribri y así, y va a seguir pasando probablemente. Entonces, creo que también la sobrevivencia de ellos a través de la tierra, el trabajo en la tierra, es como lo que se puede, como lo que uno puede tal vez como aprender también y tomar como para uno. Ya después como las complejidades entre ellos, así, creo que queda más como para que ellos les puedan resolver y es lo que siempre han pedido, como que ellos mismos puedan resolver como sus propias problemáticas, puedan tener como esa autonomía de resolverlas y si hay disputas también resolverlas y de cuidar su territorio. Sí. No sé qué más puedo agregar por ahí de eso, pero me parece como muy importante que se vea, que por lo menos vos me estás diciendo que está ahí presente. Sí, yo creo que es importante, que las cosas tampoco son perfectas o ideales en el territorio. Y al mismo tiempo ocurre toda una magia que es parte como del realismo mágico, ¿verdad? Eh, que el realismo mágico también está compuesto de eso, de conflictos, de mucho conflicto con cierta magia ahí que solo ocurre en el campo. No sé si alguien iba a hablar algo del perro, pero sí, lo del perro en realidad es clave en el relato, porque a mí se me ocurrió casi que el relato cuando Don Eusebio me contó la parte del perro, cuando me termina la historia también, o esa conversación, porque hablamos de un montón de cosas en ese momento, una conversación de un par de horas, que por ahí de hecho la tengo grabada, con permiso de él. Em, y él termina contando en esa conversación lo del perro, que los perros, y eso uno lo puede también leer en un par de documentos sobre cultura o cosmovisión Noe. El perro para ellos es muy importante, como lo dice al final del texto, ¿verdad? Porque hay que cuidarlo en vida, porque en el otro mundo ellos son los que nos cuidan a nosotros, entonces son como los que toman las decisiones y tal. Entonces, por así decirlo, como que si no los cuidamos aquí, la podemos pagar allá, y si los cuidamos, y nos va a ir bien en el otro mundo. Y ellos pues, son los que acompañan la transición también hacia ese otro mundo. Y bueno, yo tengo perros, siempre he tenido perros, entonces para mí me toca, digamos, contar la historia a través del perro, a pesar de que sea muy sutil, pero está ahí siempre acompañando. Era como lo que más me tocaba. Y justo me pasó que el año pasado se murió digamos, la mamá del perrito que me acompaña, que es mi compañero aquí en la casa. Eh, entonces también lo tenía como ahí en mente, la muerte de Carla y tal. Entonces por ahí también surgió bastante del texto. Sí. Me llamó mucho la atención lo que Sofía y Carolina pensaron lo mismo que yo. Yo no dibujé porque me cuesta hacer eso de ponerla en la pantalla, pero yo pensé en el puente, pero yo me fui más bien por la cuestión social. Me parece que el puente es como la división social, como una injusticia social que permanece hasta hoy día de cómo nosotros, los blancos, entre paréntesis, tratamos a todas esas poblaciones. Entonces, yo, si hubiese podido dibujar algo, hubiese dibujado lo mismo que ellas, un puente, porque yo pensé inmediatamente en el puente. Después me acordé de la culebra y del perro y todo, pero no, yo fue el puente. Pero yo lo vi como a nivel más bien social. Sí, definitivamente también pasa algo en las comunidades territorio indígena, que todo es muy colectivo también siempre, ¿verdad? Como si van a construir una casa o un puente, o en este caso un puente, sí, como que por lo general muchos se ponen las pilas y lo terminan haciendo, siempre con un montón de vicisitudes y tal, porque siempre como sale en la historia pidiéndole plata a la municipalidad para conseguir tal y tal, pero y si no, igual buscan la forma como de hacerlo. Entonces, la cuestión sí, social, digamos, la socialización a través de este tipo de eventos es muy importante. Y también
pues sí, lo que usted dice, como, y lo que han dicho aquí también los demás, como que visitar los territorios también es como de alguna forma cruzar un puente, ¿verdad? Como que no es así nomás, también hay como que saber que uno entra a un lugar, como entrar a la casa de cualquier persona, uno tiene que entrar con cierto respeto y atravesar como esa puerta y saber que uno está en un territorio, no por decir ajeno, que es una palabra medio fea, pero sí donde pues las personas están acostumbradas a vivir de cierta forma, ¿verdad? Así, si me fuera como a lo más profundo de lo que me mueve, es como que, pues que me gusta contar historias y digamos, y me encanta este lugar, como que estoy muy enamorado de este lugar, igual intentando siempre como ver las cosas que suceden de un lado y de otro, intentar no estar idealizando, pero quiero hacer la película ahí y quiero seguir escribiendo sobre este lugar y quiero seguir visitándolo y lo he visitado muchas veces y, y me mueve escribir sobre este lugar que me parece geográficamente tan particular, eh, tanto a nivel ecológico, ¿verdad? Por lo que ya sabemos que es como el lugar biodiverso más importante del mundo, con mayor concentración, como también por lo social, ¿verdad? Todas estas dinámicas, tanto en la parte eh, indígena, como también en la parte ya más abajo, ¿verdad? Puerto Jiménez, La Palma, otras poblaciones que hay por ahí. Todos tienen como dinámicas muy interesantes, entonces todo es como una región que yo como geógrafo me llama mucho y eso entonces inevitablemente lo termino uniendo a mi parte como de narrador o de visual, que quiero seguir escribiendo sobre este lugar, digamos. Entonces, esa sería como mi mayor motivación, como quería escribir una historia sobre esto que me contó Don Eusebio. Sí, como la forma lo más honesto que podría decir es simplemente quería escribir algo sobre eso. Claro, es, digamos, se nota demasiado como ese, o sea, es como ese, o sea, entiendo el sentimiento que es como, ese lugar es como muy, como que te llama, como que es como muy cálido, de alguna forma, pero al mismo tiempo es como que está lleno de conflicto y como que ahora que hablabas de eso, de ese tema como del conflicto, es como que hay un conflicto diferente ahí porque es como el de la selva, el conflicto de la selva, ¿verdad? Como, Ujú, y entonces eso es como, o sea, como que lo siento mucho como en lo que estás haciendo, como en esa como, porque es una maraña como de cosas interesantísimas que pasan ahí, no solamente como en la parte de la ecología, de la parte de la naturaleza, sino también de la convivencia, ¿verdad? Es ujú, muy, eh, y está como muy presente en tu texto, ujú. fijo, sí. Sí, también antes de darle la palabra a Alessandra, que creo que tiene la mano levantada, como para complementar eso, que como estamos trabajando también mucho en esta peli Jaguar, Ujú, pero otra motivación también es que con todo ese contacto que hemos tenido con con la comunidad Nove, en Jaguar, vamos, digamos, se está construyendo el guión y todo, pero como que se va a hablar de su cosmovisión y de su cultura de una forma muy diferente a como se habla en este texto. Eh, digamos, por decirles como una muy pequeña sinopsis, que ni siquiera sería sinopsis, pero de Jaguar es como que son más historias, casi como cuentos o leyendas de la selva a través de la cosmovisión de ellos, que siempre va a tener algo que ver con algo social, porque tiene que ver con el cuidado de la tierra y tal, pero definitivamente aquí en este texto yo quería hablar de otra forma, de la experiencia que he tenido conociendo a estas personas, como más de una forma más social, ¿verdad? Más de lo rural, desde lo rural, que es otra dinámica, hablar de lo rural, hablar de la selva en sí. Jaguar es como pura selva, la película, mientras que esto ya es otra cosa, otra dinámica. Se ve centros de población, no sé, hay como otra cosa totalmente en la narrativa, muy diferente a Jaguar. Entonces también era como que con Jaguar no estoy pudiendo hablar de esto, entonces me gustaría como poder hablarlo de esta otra forma en otras obras, digamos. Antes de ir a mi pregunta, nada más para agregar algo que decía Caro, como de cómo se siente el lugar en la obra, a mí eso fue otra cosa que me encantó, como que
muy sutilmente, están los personajes principales y tienen como su narrativa y todo, pero muy sutilmente están, o sea, está presente también la tormenta, está la lluvia y está el mar, o sea, es como que todo viene a la historia, ¿verdad? Todo está ahí, como que crea una cosa material muy fuerte en la historia que me gustó mucho, que era un poco tal vez lo que estaba también comentando Caro, para resaltar, pero bueno. Yo tenía dos preguntitas, de hecho, que me surgieron escuchándote ahora de tu proceso. Una es, o sea, entiendo que tu motivación ahora es más con las historias y con hacer cine y todo esto, pero me pregunto, digamos, si al hacer cine sentís que estás también practicando la geografía y si es así, ¿cómo? Digamos, o sea, ¿cómo al hacer cine se junta, digamos, tu práctica como geógrafo? Y la otra pregunta que tenía era más con respecto al contexto del volumen, que, es decir, nosotros tenemos nuestras propias ideas de por qué esta historia calzaba en el volumen de Orígenes, pero a mí me genera curiosidad como desde qué punto lo propusiste vos a la convocatoria en asociación a este tema de Orígenes. Ok, sí, qué buenas preguntas, gracias. Bueno, lo de la geografía es como una pregunta que siempre nace y me gusta, o sea, igual siempre me gusta como responderla, porque obviamente es como otra parte de uno, la otra pasión. A mí siempre me gusta explicar como que yo estudié geografía, pero es más como mi hobby. Yo no me considero como geógrafo, siento que es como mi hobby, estudiar geografía y meterme en conversaciones y ver cosas de geografía. Y ya, digamos, cine sí es mi pasión y todo, pero también es como mi trabajo, es mi día a día. Em, pero definitivamente siento que lo que quiero hacer, no sé si lo estoy logrando, es ser como un narrador eh, cinematográfico o un cineasta geográfico o geógrafo. Em, lo bueno de la geografía y cómo se une con el cine es que las dos son carreras o disciplinas como muy integrales y muy interdisciplinarias, digamos. En cine como que pues hay que aprender de todo un poquito, foto, sonido, narrativa, ¿verdad? Guión, arte, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y en geografía también hay que aprender, por lo menos la escuela que yo llevé, que es la de la UCR y está de hecho en ciencias sociales, hay que aprender sobre economía, sobre política, sobre población, luego sobre ecología, biología, geología y también cosas tan específicas como los suelos, el estudio de los suelos y tal. Entonces es como muy amplio lo que se puede estudiar en la geografía y al mismo tiempo entonces la praxis de la geografía puede ser bastante amplia, a pesar de que no hay muchas posibilidades. Suena como contradictorio, pero puede ser muy amplia porque las personas como geógrafos puede ser desde ser una persona que se dedica a la cartografía, que es como lo más común. De hecho, está mucho el concepto como la maquila cartográfica, mucha gente que trabaja en instituciones o en empresas haciendo cartografía, entonces casi como una maquila de la cosa, que no está mal y es como también una cuestión muy, muy digna, y tiene también su arte y es muy lindo. Hasta, ¿verdad? Docencia, investigación, trabajar en instituciones haciendo asesorías, ¿verdad? O siendo como un geógrafo especializado en tales temas, un tema de territorio o un tema que tenga que ver con geología también más cercano o con cuestiones marítimas o así. Entonces, ¿por qué no? Podría ser también la geografía o una geografía del cine, ¿verdad? O un cine geográfico. Si las dos tienen esta interdisciplinariedad, pues entonces entre las dos también pueden conjugarse y creo que es simplemente como lo veo yo, es intentando uno hablar eh, desde, sí, desde los conceptos que uno cree que tienen que ver con geografía y que lo llaman a uno como territorio. Hay otro concepto también, más que territorio, que a mí me gusta, que es lugar. O sea, está el concepto de territorio, que es como, está muy en boga, mucha gente lo conoce y tal,
pero luego está el concepto del lugar, y el lugar tiene que ver mucho más con la pertenencia, con, sí, cómo la gente se siente cercana a un lugar por X y Y razones, y entonces es mucho más íntimo el concepto del lugar. Em, entonces, sí, como que me gusta explorar estas temáticas y por ende me considero como un investigador de estas temáticas, y que simplemente mi forma de dar esta investigación es con una obra cinematográfica. Esa sería como la respuesta concreta, tal vez. Em, y con la cuestión de orígenes, em, bueno, desde que lo vi me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como que sabía casi que desde que empecé a escribir el texto que yo lo quería meter. Em, Creo que hay como una razón muy simple, porque pueden haber varias razones, pero y es como se da la escritura del texto, que fue como visitar a Eusebio, que fue como la cuarta vez que lo visitaba, y querer contar una historia, pero a partir de esa historia yo bueno, le pedí permiso y la adaptara. Entonces como que ahí hubo como un origen de la historia, ¿verdad? De una historia. Entonces, creo que para mí simplemente al principio fue como eso, a pesar de que en el texto creo que se habla mucho del origen de la muerte, del origen de una lucha, también del origen de un contexto, como puede ser el virus en cierta zona geográfica y tal. La cuestión más personal mía de meterlo en orígenes fue eso, como que de repente a través de una persona que estoy conociendo, que tiene muchos conocimientos, em, yo podía crear una historia no aparte, sino como a partir de. em, y luego está la otra parte que me parecía muy fuerte por la decisión de meterlo o ser parte de Orígenes, y pensaba yo que tenía que ver algo con un origen, y era la cuestión como realista, o realista mágica y documental. A mí me gusta mucho como esta cuestión híbrida, que igual también está como muy en boga, pero me gusta pensar que las historias que me gusta acercarme son como híbridas, que tienen que ver una parte como documental, porque me la está contando una persona, está basado como en algo real, digamos, el origen de la historia, pero se transforma en una ficción, ¿verdad? Entonces su origen es documental, pero se transforma en una ficción. Sí, esa es como también la otra parte que me gusta verlo así. Yo tengo otra pregunta, este, porque lo puedo buscar en Google, pero en realidad quiero saber, o sea, como qué puedes decir acerca de la cosmovisión, porque, o sea, se menciona mucho y tal vez yo en realidad no sé el término como total, y me gustaría pues escucharlo escucharlo de vos, no sé, para poder Ujú, entenderlo de otra manera. ujú. Sí, tampoco soy como un experto en el tema o en la palabra. em, a lo mejor la pifeo con mi concepto de cosmovisión, pero para mí es como una forma de ver la vida, pero que esa forma contiene una visión sobre política, ¿verdad? Sobre el manejo de su territorio, sobre espiritualidad. Creo que la espiritualidad es como tal vez el componente más fuerte dentro del concepto de cosmovisión. Y también justamente con origen, creo que con los orígenes. Siempre la cosmovisión creo que habla mucho de los orígenes, y, y por lo general la cosmovisión en los territorios, por lo menos lo que yo puedo leer y entrar en contacto, territorios indígenas, es como los orígenes son muy diversos, como que no solo se habla del origen de la vida y de la muerte, sino del origen del cocodrilo o el origen de la danta, ¿verdad? O de los árboles. O ellos tienen también como em, una creencia, como es que están las personas del agua. Entonces, como que todavía no lo estamos como entendiendo muy bien. De hecho, se lo hemos preguntado como a varios, y sí, y es como un concepto que todavía no logramos como entender bien. Don Eusebio lo cuenta, yo no sé si se los he contado a ustedes, pero él cuenta algo sobre las personas del agua, ¿verdad? Y también cuenta algo del jaguar del agua, que no sabemos entonces todavía si es como el tiburón o es otra cosa o qué.
Entonces, por eso también antes decía que es como, son, o sea, es como un concepto muy amplio que uno no creo que nunca va a poder entender, cosmovisión, y también el cómo lo ven ellos, también se va a escapar siempre el entendimiento de uno, por más de que uno se vaya a vivir ahí, del entendimiento total, porque tiene que ver con vivencia, creo yo, la cosmovisión, y con una vivencia que traspasa esta vida, ¿verdad? Diría yo, metiéndome ya como en la cosmovisión de ellos, traspasa esta vida, porque además la cosmovisión y todo el conocimiento de ello es oral, ¿verdad? En la cultura indígena de nuestros territorios. Entonces se ha pasado de generación tras generación, entonces por eso digo que trasciende esta vida, digamos, trasciende la vida de Don Eusebio, sino que va más al linaje para atrás. Sí, de hecho, Gracias. para eso toda cultura tiene una cosmovisión, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ahí, digamos, como dice Maja, nosotros tenemos una cosmovisión particular, diferente a un siberiano en Rusia. Entonces, las cosmovisiones es otra manera de explicarlo, es maneras de ver el mundo o entenderlo, ¿verdad? O explicarlo, ¿verdad? Ujú. Claro. Espero haber aportado ahí algo. De hecho, una cosa interesante de eso, y que leí el otro día que me pareció súper interesante, es que decía como que uno de los grandes trucos, digamos, del capitalismo es que se presenta como si no tuviera una cosmovisión, es decir, como si fuera una cosa neutra, Ujú. fuera de, y que todo lo demás son cosmovisiones y ellos son como el neutro punto de comparación, digamos. Ujú. Entonces ese concepto en realidad es súper poderoso, o sea, como que cuando empezamos a reconocer que todo lo que para nosotros le dé sentido a la existencia como sociedad o como individuos o como todo, forma parte de una cosmovisión y que es una construcción, es muy poderoso porque también permite como deconstruirlo un poco. Y parte de la fuerza que ha tenido este sistema tan dominante es presentarse como si no fuera una cosmovisión cuando claramente también lo es. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.